Bueno, y ya tenemos en línea a Camilo Tiscornia, que es economista, que también realiza mediciones de precios y nos va a poder contar un poco qué está pasando y qué está viendo. Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. En primer lugar, vos haces mediciones de precios. ¿Qué estuviste viendo en las últimas semanas? Mira, yo te diría que un poco la dinámica de los precios habría que retrotraerse a marzo para entender mejor lo que pasa. Yo creo que en el mes de marzo, lo que relevamos nosotros, hay un aumento bastante importante en muchos rubros, sobre todo coincidiendo con todo el momento de mayor tensión financiera que hubo ahí en el mes de marzo, cuando aumentó muy fuerte la especulación con que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario iba a haber alguna modificación de la política cambiaria y que eso iba a redundar de alguna forma en algún salto importante del tipo de cambio. Entonces, yo creo que ya desde ese momento empezó a haber aumentos de precios bastante importantes. Después en el arranque de abril hubo alguna moderación y en la semana en la que se hicieron los anuncios hubo aumentos también en varios de los rubros. Luego de los anuncios, como la realidad es que el tipo de cambio oficial se movió relativamente poco, yo creo que no se valió la expectativa que había y al mismo tiempo los financieros bajaron, bueno, hubo a partir de la tercera semana bastante más tranquilidad. Incluso en Ujú. algunos rubros han habido bajas y en particular esto ya no tiene que ver con el tipo de cambio, en lo que es frutas y verduras, hubo bajas porque en marzo habías tenido lluvias muy importantes que habían complicado la oferta, y por otro lado educación, que habitualmente crece menos en abril porque el pico que tiene es el mes de marzo. Exacto. ¿Y qué proyección tenés para abril, no? Mira, nosotros lo que estamos viendo, habrá que cerrar los números, faltan algunos días para que termine el mes, pero con mucha probabilidad te diría que va a quedar abajo del 3%. O sea, inferior a marzo. ¿Vos en un comienzo fuiste de los que bajaron la proyección o en realidad estabas expectante a ver lo que sucedía? Viste que algunas consultoras primero decían que podía estar incluso cercano al 5%. Sí, nosotros la verdad que hemos sido más prudentes. Hemos tratado, entendíamos que había un cambio importante a partir de lo que anunciaba el gobierno y que había que esperar un poco a ver cómo se acomodaban las cosas. Y yo creo que salieron expectativas que no sé si necesariamente son de consultoras. Yo creo que se van formando expectativas y había una idea de que la inflación tenía que llegar al 5% en abril y mayo y creo que después eso fue bajando. Nosotros la verdad que no nos sumamos nunca a eso. Bien. ¿Y qué te pareció la implementación de este nuevo esquema cambiario? ¿Cuáles son las perspectivas que hay respecto a lo que puede suceder con el tipo de cambio? A mí me parece que es un paso positivo el que dio el gobierno. Yo soy de la idea de que la Argentina requiere un sistema un poco de mayor flexibilidad en el tipo de cambio que el que veníamos teniendo y hay una banda en este momento bastante importante de movimiento para el tipo de cambio. Respecto de lo que venía siendo el tipo de cambio oficial previo a esto, hay un margen de aumento como de un 30 y pico por ciento para llegar al techo de la banda, que creo que de implementarse, si fuera necesario, podría resolver el famoso tema de si hay atraso cambiario o no, que es esta gran discusión que siempre tenemos. Bueno, me parece que estando esta posibilidad ya no está el gobierno interviniendo de modo directo, fijando el valor del tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio puede llegar hasta 1.400 si tuviera que subir, y me parece que le da a la Argentina una posibilidad interesante. El desafío, lógicamente, cada vez que si hubiera movimientos, porque hasta el momento no se han dado, pero digo, si hubiera un movimiento más fuerte que lo llevara cerca del techo de la banda, el desafío siempre es cómo lograr que eso se pase a inflación. Y ahí me parece que la parte fiscal, el orden fiscal y la idea del gobierno de mantener a través del Banco Central un control bastante fuerte de la evolución de la liquidez en la economía, me parece que es una buena forma de tratar de contener esos efectos. Bien, ahí estaba, justamente Camilo Tiscornia hablando con Mariana Yalo. En esta mañana continuamos en el Observador 107.9, 9 de la mañana, 39 minutos, 16.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos a retomar en unos segunditos nada más esta interesante conversación. Estamos en Café y Negocios. El resumen económico de la semana está en El Observador. Café y Negocios con Mariana Yalo. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, Así nos escuchás. 3 minutos, ahí estaban los enanitos verdes con Lamento Boliviano. Seguimos en el Observador 107.9, ya estamos con Mariana, te estamos viendo y escuchando perfectamente, Mariam.
Bueno, estamos entonces con Camilo Tiscornia en conversación y te estamos preguntando qué podía pasar con este nuevo esquema cambiario y cuál podía ser el impacto en la inflación. Sí, yo lo que creo es que hasta el momento la evolución ha sido bastante positiva, en el sentido de que no se validó esa expectativa de que había de que el tipo de cambio podía llegar a saltar mucho y converger muy rápido al techo de la banda. Entonces me parece que eso, pensando en el corto plazo, es muy relevante, y de hecho lo que vamos viendo en los precios nosotros que vamos relevando, ha habido bastante calma, sobre todo después de los anuncios. Entonces, por ahora me parece que es positivo. Lo que pasa es que lógicamente hay que entender que justamente el tipo de cambio se puede mover entre 1.000 y 1.400 pesos, es decir, que puede haber mucha volatilidad. Estamos en un momento en el cual habitualmente aparece la oferta de la cosecha gruesa, que eso debería abastecer el mercado, pero más adelante después eso se va a partir del mes de julio y tenemos las elecciones después por delante, que suelen ser momentos de tensión, con lo cual yo creo que puede haber volatilidad, pero me parece que para que eso no termine impactando en los precios, la clave es que el gobierno mantenga el control fiscal y monetario, que eso lo viene manteniendo. Entonces me parece que hay una oportunidad de poder tener este tipo de cambio que se mueve un poco más, pero sin que eso necesariamente genere un problema inflacionario. Sí, y justamente recién también tuvimos una conversación con el presidente de Ciara, que nos decía cuál era la expectativa del campo, y mi pregunta es, ¿cuán importante es que el campo empiece a liquidar y fuerte para este esquema cambiario? O más que nada es, como vos decís, el control fiscal y monetario. El- yo creo que es una combinación, no hay ninguna duda. Ahora, justamente esta es creo yo, la característica que tiene un tipo de cambio más móvil o flexible como tenemos en este momento. Si por algún motivo los que tienen que vender dólares entienden que no es el momento, bueno, no exportarán, y lo que terminará pasando es que en algún momento el tipo de cambio empezará a subir, y en todo caso podría ahí hacer más atractivo al que lo tiene que vender. También está en juego la tasa de interés, que en este contexto es bastante elevada, porque viendo un poco la evolución que hay en las expectativas que hay en los contratos de dólar futuro, la realidad es que las tasas son bastante atractivas también. Entonces, me parece que hay un juego, y lógicamente eso es lo que va a determinar el ritmo al cual vayan vendiendo los dólares de los exportadores. Por eso es que es probable que veamos volatilidad en el tipo de cambio. Ujú. Y ya para ir terminando, respecto al nivel de actividad, ¿vos qué pensás que puede pasar este año? Y el consumo, ¿cómo lo ves en particular? Porque vimos, por ejemplo, números privados que marcan que en el primer trimestre del año no hubo recuperación, sino que siguió cayendo. Sin embargo, ya a partir de este trimestre podíamos empezar a ver en consumo masivo recuperación, porque ya en durable se viene viendo. ¿Cómo estás viendo estas dos situaciones? Tanto nivel de actividad por un lado como consumo. Mira, hasta el momento los últimos datos que se conocieron de actividad económica, en particular el PBI del mes de febrero, fue muy bueno. Hubo un crecimiento mensual de 0,8 que es fuertísimo. Marzo hay señales de que por ahí alguna moderación hubo, tal vez alguna caída. Yo diría que no es casual considerando toda la volatilidad financiera que hubo, no solamente acá, sino afuera también. Ahora, después me parece que hasta el momento, como los anuncios del gobierno creo que fueron bien recibidos, me parece que no hay mucho motivo para que la actividad económica no siga creciendo. O sea, que me parece que la perspectiva es buena. De hecho, como aparte de tener lo que se llama un arrastre estadístico alto del año pasado, este año te diría que es muy probable que cierre con una tasa de crecimiento elevada. Podría ser 5, podría ser 6% también. O sea, que sería un dato bastante elevado. El tema del consumo es más complejo de analizar. Yo creo que el principal problema que hay con el tema del consumo, en mi opinión, es que no hay buenas estadísticas del consumo. Lamentablemente son todas estadísticas bastante parciales. El verdadero dato de consumo privado es lo que releva el Ministerio, el INDEC, que lo publica con el PBI, que lo publica trimestral y con un trimestre de demora. O sea que lo que acaba de pasar en el primer trimestre nos lo vamos a enterar recién a fines de junio, cuando salgan los datos estos. Los datos mensuales que hay, para mí, son muy parciales y no reflejan del todo la situación. Ahora, cuando uno ve eso también, en línea general, lo que observa es que todavía en algunos casos, comparando contra el año pasado, hay caídas, pero viendo la evolución de los últimos meses, hubo una recuperación, te diría, sobre todo entre fin del año pasado y principio de este. Ahora tal vez febrero-marzo, yo creo que justamente como aparte aumentó bastante la inflación, me parece que eso puede generar algún tipo de demora, pero yo creo que la tendencia también es buena acompañando la actividad económica. Te agrego una cosa más en este sentido. Hay que tener en cuenta que en el tema del consumo,
comparando contra el gobierno anterior, la gente tiene que destinar una porción más grande de su ingreso al pago de los servicios públicos respecto a lo que ocurría con el gobierno anterior, porque el gobierno anterior regalaba los servicios. Entonces, evidentemente, hubo allí una pérdida, llamémosle, de poder adquisitivo de la población para el consumo de bienes, para el consumo masivo. Entonces yo creo que eso ha frenado el consumo, con independencia de lo que ha pasado con el ciclo económico en general, que la evolución de la actividad ha sido muy positiva, pero tal vez el consumo no lo haya reflejado del todo, en parte por este factor, que yo creo que poco a poco va a ir normalizándose. Clarísimo, Camilo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Café y Negocios. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Café y Negocios. Con Mariana Yalo.